El piano antiguo emitía notas profundas y aterciopeladas bajo los delicados dedos de la niña. Estela suspiró en silencio mientras observaba los tímidos movimientos de su alumna. La pequeña Inés rasgueaba diligentemente una melodía de Chopin, mordiéndose el labio inferior con impaciencia. La luz del sol que entraba por las altas ventanas de la escuela de música caía sobre las desgastadas teclas, dándoles un tono cálido y meloso. «Recuerda el ritmo, cariño. Tómate tu tiempo», dijo Estela en voz baja, corrigiendo el cuaderno de música. Su voz, tranquila y melodiosa como siempre, hizo que la niña se relajara un poco. El aula respiraba historia. Los viejos paneles de madera de las paredes conservaban las huellas de cientos de dedos de niños. El techo de estuco recordaba a los reyes portugueses y las enormes lámparas de bronce parecían congeladas en el ámbar del tiempo. Estela adoraba este lugar. Durante 20 años había enseñado música aquí, y cada día le proporcionaba una tranquila alegría. Cuando terminaba la clase, se quedaba en la ventana mirando las estrechas calles de Portimão. Las barcas de pesca se balanceaban en el muelle, las gaviotas revoloteaban sobre los tejados de tejas rojas, y en el aire se respiraba la sal y el frescor de la noche que se acercaba. La ciudad vivía sin prisas, como hace cientos de años. Recogiendo notas en su gastado maletín de cuero, Estela se vio reflejada en el espejo antiguo. 42 años casi no habían dejado huella en su rostro. Solo unas finas arrugas en las comisuras de los ojos y un ligero tono grisáceo en su cabello oscuro delataban su edad. Se ajustó el pañuelo de seda, regalo de Thomas las pasadas Navidades, y se dirigió a la salida. Pensar en su marido la inquietaba un poco. Algo estaba cambiando sutilmente en su relación desde hacía unos meses. Thomas se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Su estudio de arquitectura recibía cada vez más encargos y volvía a casa en silencio, sumido en sus propios pensamientos. Estela trató de no prestarle mucha atención. 20 años de matrimonio le habían enseñado a no ser dramática. De camino a casa, se detuvo en una vieja panadería. El olor a pan fresco le recordó los primeros años de su vida en común, cuando Thomas y ella se levantaban temprano por la mañana e iban allí a por cruasanes calientes. Por aquel entonces, su casa de la calle São Pedro les había parecido un auténtico palacio, aunque no era más que un pequeño piso encima de una farmacia. «Buenas noches, señora Estela», la llamó una voz familiar. Teresa Oliveira, su anciana vecina, estaba de pie junto a su jardín delantero, regando unas exuberantes hortensias. «¿Qué tal las clases de hoy?» Estela se paró a hablar. Teresa vivía en la casa de al lado desde hacía más de 50 años y conocía toda la historia familiar de Portimão. Sus amables ojos marrones siempre brillaban de participación y sus manos arrugadas olían a lavanda y a productos recién horneados. «Todo va bien, señora Teresa. El pequeño Inés está progresando», sonrió Estela, pero su mirada se deslizó involuntariamente hacia las ventanas de la casa de Thomas y ella. Oscuro. Así que volvería a llegar tarde. «¿Y cómo está Thomas? Anoche vi su coche delante del nuevo restaurante del Paseo Marítimo», comentó Teresa con indiferencia, arreglándose el pelo canoso bajo un pañuelo floreado. Estela sintió que algo frío le llegaba al corazón. Su marido no había mencionado ni una palabra sobre el nuevo restaurante. «Debe de ser un nuevo proyecto», dijo con voz uniforme. «Ya sabes lo mucho que trabaja últimamente». Teresa asintió comprensiva, pero algo parecido a la compasión brilló en su mirada. «Cuídate, querida», fue todo lo que dijo, volviendo a sus flores. La casa recibió a Estela con un sonoro silencio. Caminó lentamente por las habitaciones, encendiendo las luces. Cada rincón guardaba recuerdos: el sofá que habían comprado por su primer aniversario, las fotos de su viaje de novios, las estanterías que habían coleccionado juntos. 20 años de vida empapaban aquellas paredes. Estela se sentó al piano de cola, el principal tesoro familiar. Thomas lo había comprado hacía 5 años, negándose a todo por el sueño de ella. Sus dedos tocaron ligeramente las teclas y las primeras notas del nocturno de Chopin flotaron en el aire del atardecer. La música siempre la ayudaba a pensar. Ahora, mirando el sol poniente por la ventana, Estela repasaba mentalmente los últimos meses. Thomas había empezado a mirar el teléfono más a menudo. La mesa de su despacho estaba cerrada con llave por primera vez en años, y ella se había fijado recientemente en una colonia nueva,
no la misma que le había regalado por su cumpleaños. La melodía se cortó con una nota inquietante. El sonido de una llave en la cerradura se oyó en el pasillo. Estela respiró hondo, cuadró los hombros y salió al encuentro de su marido. Como siempre. Thomas parecía cansado. Sus sienes encanecidas y las arrugas cerca de los ojos, que antes le parecían tan atractivas, ahora le parecían ajenas. Le besó la mejilla distraídamente, y ella percibió el aroma desconocido del perfume. «Lo siento, mucho trabajo», le dijo, dirigiéndose al estudio. «No me esperes despierta con la cena». Estela permaneció de pie en el pasillo, mirando la puerta cerrada del despacho. Al otro lado de la ventana retumbaba el mar. Los barcos de pesca golpeaban contra el muelle, y en algún lugar a lo lejos doblaban las campanas de la vieja iglesia. Una tarde cualquiera en Portimao. Solo que dentro de su casa algo estaba cambiando irrevocablemente, fluyendo entre sus dedos como la arena de las playas locales. Volvió al piano y tocó de nuevo, esta vez un fado triste, una vieja canción portuguesa sobre el amor perdido. La música flotaba en el silencio de la casa, contando una historia que Estela aún no se atrevía a explicar con palabras. En aquel momento no sabía que pronto su vida se haría añicos como el viejo espejo veneciano del pasillo. Pero algo en su interior ya se estaba preparando para la tormenta, como los pescadores locales se preparan para un temporal, reforzando sus aparejos y comprobando sus anclas. Las tranquilas aguas de Portimao guardaban sus secretos, y uno de ellos se preparaba para destruir todo lo que Estela creía inmutable. El viento primaveral arrastraba trozos de periódico y pétalos de azahar por el muelle de Portimao. Estela caminaba por el muelle mirando el nuevo letrero del restaurante Ship Pines. Las letras doradas resaltaban con elegancia sobre la madera oscura y las ventanas brillaban con una limpieza impecable. No hacía tanto tiempo que era la antigua taberna de Manuel, donde los pescadores locales bebían oporto fuerte y compartían historias de tormentas. La apertura del restaurante se convirtió en el principal acontecimiento de la temporada. Todo el pueblo hablaba del joven propietario, que había viajado desde Lisboa. Estela escuchó fragmentos de conversaciones en la panadería, en la escuela, incluso en la iglesia después del oficio dominical. Leonor Pinto. El nombre se pronunciaba con curiosidad y un fondo de envidia. La fiesta mayor en honor de la patrona de los pescadores reunía a todo Portimao en la plaza. El sonido de las guitarras se mezclaba con el del mar, el olor de las sardinas fritas invadía a la multitud, y las banderas de colores ondeaban al viento. Estela estaba junto a Clara, su mejor amiga, observando a las parejas que bailaban. «Mira, ahí está, Leonor Pinto», susurró Clara, señalando con la cabeza a una mujer alta con un elegante vestido blanco. Estela admiró involuntariamente la esbelta figura, la postura segura y la melena pelirroja de la desconocida. Todos los movimientos de Leonor tenían un aire de sofisticación metropolitana que contrastaba con la sencillez de los lugareños. Se movía con elegancia entre los invitados, sonriendo y estrechando manos como una política experimentada en una recepción. «Y este es su hermano, Miguel», continuó Clara. «Dicen que lleva todos los asuntos financieros de la familia, inteligente como el diablo e igual de despiadado en los negocios». El hombre que estaba junto a Leonor le causó una extraña impresión. Sus fríos ojos grises miraron con fijeza los rostros de los reunidos, y sus finos labios se curvaron débilmente en una apariencia de sonrisa. De repente, una silueta familiar se abrió paso entre la multitud. Tomás, con un traje nuevo de color claro, se dirigía hacia Leonor. Estela se quedó helada al ver cómo su marido besaba galantemente la mano de la bella pelirroja. En sus ojos apareció un brillo que ella no había visto en meses. «Estela», Clara le tocó el brazo. «Te has puesto pálida». «Estoy bien», mintió ella, apartándose de la escena del saludo. «Solo estoy congestionada». Las semanas siguientes trajeron más cambios. Thomas mencionaba cada vez con más frecuencia el proyecto de renovación del restaurante. Se le iluminaban los ojos cuando hablaba de los planes para remodelar el viejo edificio, los materiales modernos y los atrevidos diseños arquitectónicos. Leonor quería convertir una sencilla taberna en una joya de la costa. «Es una mujer increíble», dijo durante la cena, picoteando distraídamente la paella que se enfriaba. «¡Qué visión, qué energía! Ha viajado por todo el mundo, ha estudiado los mejores restaurantes». Estela recogió los platos en silencio,
sintiendo que cada palabra de su marido sobre Leonor reverberaba con dolor en algún lugar bajo sus costillas. Era como si Thomas hubiera rejuvenecido, una ligereza largamente olvidada en sus movimientos. Empezaba a cuidarse con más esmero, camisas nuevas, perfumes caros, un corte de pelo a la moda. Todo gritaba cambio. Una tarde Clara la invitó a un café frente al mar. El sol poniente teñía el mar del color del oro viejo y la brisa fresca traía el olor de la sal y las algas. «Hay algo que tengo que contarte», empezó Clara, removiendo nerviosamente el azúcar de la taza. «Ayer vi a Thomas y Leonor en su restaurante. Fue después de cerrar». Estela dejó la taza lentamente. «Están trabajando en un proyecto», dijo con voz uniforme. «Cariño», Clara le cubrió la mano con la suya. No estaban trabajando, estaban cenando a la luz de las velas, y parecía muy íntimo. El mundo perdió claridad por un momento, como una vieja fotografía difuminada al sol. Estela se quedó mirando los barcos de pesca que pasaban, intentando ordenar sus pensamientos dispersos. «¿Estás segura?» «Totalmente. Y no es la primera vez. La gente habla. La gente siempre habla», la cortó Estela bruscamente. Pero una voz interior le susurró que esta vez las habladurías del pueblo podían ser ciertas. En casa, sacó un viejo álbum de fotos. Su boda, Tomás tan joven, con una mata de pelo oscuro y una mirada de adoración. Sus primeras vacaciones en Madeira, la mudanza a su nueva casa, las vacaciones de Navidad con su familia. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? ¿En qué momento perdió el hilo de su felicidad compartida? Cuando Tomás llegó a casa aquella tarde, olía a un perfume desconocido. Ni siquiera intentó ocultarlo. «Tarde para trabajar», lanzó la frase habitual y se encerró en su estudio. Estela se sentó al piano. Sus dedos encontraron las teclas y la habitación se llenó de la música de Chopin, triste como la lluvia de otoño. En algún lugar del primer piso crujió una tabla del suelo. Tomás se paseaba por el estudio, hablando por teléfono en voz baja. Llamaron a la puerta en silencio. Teresa estaba en el umbral con una cesta de pastas frescas. «Te he oído tocar», dijo simplemente. «Pensé que te vendría bien un poco de compañía». Tomaron el té en el porche, viendo las estrellas iluminarse sobre la bahía. Teresa habló de su juventud, de su marido pescador que no había regresado de un mar tempestuoso, de aprender a seguir adelante cuando el mundo parecía desmoronarse. «¿Sabes qué es lo más importante?», preguntó, ajustando el pañuelo en su pelo gris. «No perderte a ti mismo, pase lo que pase». Aquella noche Estela no pudo dormir durante mucho tiempo. Escuchó la respiración constante de su marido en la almohada de al lado y pensó en lo extraña que es la vida. Durante años construyes algo, pones tu alma en ello, y luego llega alguien pelirrojo y de modales metropolitanos y todo se desmorona como un castillo de naipes. Por la mañana, por primera vez en 20 años de matrimonio, consultó el teléfono de su marido mientras estaba en la ducha. Decenas de mensajes de Leonor, fotos, algunos documentos. El último mensaje había llegado hacía una hora. «Te espero esta noche. Tenemos que hablar de nuestro futuro». Estela colgó el teléfono y bajó lentamente a la cocina para preparar el desayuno. Sus manos cortaron automáticamente el pan, batieron los huevos y prepararon el café. Su cabeza sonaba vacía, solo en algún lugar del borde de su conciencia rebotaba el pensamiento. «¿Nuestro futuro? ¿Y el mío?». Las llamadas empezaron a mediados de abril. Al principio Estela no les prestaba mucha atención. Pitidos cortos, silencio en el auricular, algún que otro número equivocado. Pero poco a poco se hicieron más frecuentes, convirtiéndose en un inquietante telón de fondo de sus días. Aquella mañana se despertó con otra llamada. El reloj marcaba las 5 de la mañana y Thomas ya no estaba allí. Su almohada hacía tiempo que se había enfriado. Sobre la mesa de la cocina había una hoja de papel doblada en 4. «Proyecto urgente. Volveré tarde». Estela se preparó mecánicamente un café, mirando por la ventana la calle desierta. Portimao seguía durmiendo por la mañana. Solo el viejo pescador Antonio jugueteaba con su barca en el muelle. La niebla gris de antes del amanecer envolvía la ciudad, dándole un aspecto fantasmal. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era la voz de una mujer. «Dile a Thomas que los papeles están listos. Ya sabe dónde recogerlos». Pitidos cortos. Estela descolgó lentamente el auricular, sintiendo que se le enfriaba la espalda. ¿Qué documentos? ¿Por qué llamar a casa si Thomas tenía un teléfono de trabajo?
Una sorpresa la esperaba en el banco donde trabajaba con clientes en proyectos musicales. Detrás del mostrador estaba Miguel Pinto, el hermano de Leonor. Su fría mirada se deslizó sobre Estela, deteniéndose en su anillo de casada. «Señora Carvalho», dijo con una leve sonrisa. «Qué agradable encuentro. ¿Cómo está su marido?» Había algo condescendiente, casi burlón, en su tono. Estela sintió que se ruborizaba. «Bien, gracias. ¿Trabaja a menudo con él?» «Ah, sí». Miguel se reclinó en su silla. «Hablamos de proyectos muy interesantes. Seguro que pronto te hablará de ellos». De camino a casa, Estela pasó por casa de su viejo amigo, el abogado João Ferreira. Su despacho estaba en un viejo edificio de la plaza, entre libros polvorientos y sillas de cuero desgastadas. «João», empezó, frotándose nerviosamente la bufanda. «Necesito asesoramiento. Es puramente hipotético. ¿Puede un marido disponer de bienes gananciales sin el consentimiento de su mujer?» João la miró atentamente por encima de las gafas. Se conocían desde hacía 20 años. Él había sido testigo en su boda. «¿Qué pasa, Estela?» «Aún no lo sé, pero algo está pasando. Con los papeles, con la casa. Tomás oculta algo». La abogada suspiró pesadamente. «Técnicamente, sin tu firma, no puede hacer transacciones importantes con la propiedad común, pero hay formas de eludir la ley, sobre todo si tienes dinero y contactos». Por la noche, mientras ordenaba papeles viejos, Estela encontró la escritura de su casa. Las páginas amarillentas guardaban el recuerdo de aquel día feliz. Ella y Tomás estaban muy orgullosos de su primera gran compra. Una casa en una colina con vistas al mar, un jardín privado, habitaciones espaciosas. Todo parecía perfecto. Mientras estudiaba los documentos, sonó el timbre. Teresa se quedó en el umbral, poco acostumbrada a emocionarse. «Cariño, tienes que saber esto. Vi a Tomás con esa Leonor. Salían de la notaría». Estela sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿Un notario? Así que no era solo el asunto. Algo se estaba cociendo, algo serio. ¿Cuándo fue eso? Esta mañana. Y no es la primera vez. Están a menudo allí, siempre con algún papeleo. Esa noche, Tomás volvió pasada la medianoche. Olía a vino y a perfume caro. Ni siquiera intentó explicar su ausencia, simplemente tiró su maletín a un rincón y se encerró en su estudio. Estela estaba sentada en el oscuro salón, escuchando a su marido hablar por teléfono. A través de la puerta cerrada llegaban retazos de frases. «Sí, todo está listo. Mañana firmaremos los papeles definitivos. No, no tiene ni idea». Por la mañana llamó al banco para comprobar el estado de su cuenta conjunta. Para su sorpresa, el acceso estaba bloqueado. «Lo siento, señora Carvalho, pero su marido ha hecho un cambio en las condiciones de servicio de la cuenta. En el colegio no podía concentrarse en clase. Sus dedos se enredaban con los apuntes. Sus pensamientos volvían a los papeles, las llamadas telefónicas, los encuentros extraños. La pequeña Inés se dio cuenta de su estado. «Señora Estela, hoy está poniendo música triste». Después de clase, se aventuró en el restaurante de Leonor. El lujoso interior era impresionante. Las viejas paredes se habían transformado hasta quedar irreconocibles. El cristal y la madera pulida brillaban por todas partes. Elegantes lámparas colgaban del techo. Obra de Tomás. Leonor la saludó con una sonrisa impecable. «Señora Carvalho, qué agradable sorpresa. Su marido ha creado una verdadera obra de arte para nosotros, ¿verdad?» Había un triunfo mal disimulado en su voz. Estela miró a aquella hermosa mujer y se dio cuenta de que lo sabía. Sabe lo de las llamadas, lo de los papeles, lo de todo, y disfruta de su victoria. Al atardecer estalló una tormenta, algo poco habitual en Portimao en esta época del año. El mar arreciaba, el viento lanzaba torrentes de lluvia a través de las ventanas. Estela se sentó en su habitación, mirando viejas fotografías. Allí estaban ella y Tomás, 20 años atrás, jóvenes, enamorados, llenos de esperanza. ¿Cuándo se había torcido todo? El teléfono volvió a sonar. «¿Señora Carvalho?», dijo una voz masculina desconocida. «Es de la notaría. Su marido me ha pedido que le diga que necesitan su firma en unos documentos mañana a las 10. «¿Qué documentos?» «Sobre la transmisión de la propiedad de la casa». El auricular enmudeció, y Estela continuó sentada en la oscuridad, aferrada al teléfono. Los truenos retumbaban al otro lado de la ventana, y en sus estruendos podía oír cómo el destino se reía de su ingenua creencia en el amor eterno.
Estela decidió luchar por su matrimonio. Empezó a levantarse más temprano, a cocinar los platos favoritos de Thomas, a peinarse como a él le gustaba. La casa se llenó de flores frescas, cortinas nuevas, viejas fotografías en marcos pulidos. Era como si el interior renovado pudiera traer de vuelta viejos sentimientos. El día de San Antonio, en junio, convirtió Portimao en un carnaval de luces y música. Las callejuelas se engalanaban con guirnaldas, se instalaban mesas en las plazas y el aire se llenaba de aroma a sardinas fritas y vino dulce de Oporto. Estela llevaba un vestido nuevo, azul oscuro, a juego con el color de sus ojos, con delicados bordados en el dobladillo. Thomas, por primera vez en mucho tiempo, le propuso ir juntos a la fiesta. Ella casi había creído en la posibilidad de una reconciliación, hasta que le vio comprobar furtivamente su teléfono. Todo el pueblo se había reunido en la plaza principal. Los ancianos jugaban a las cartas bajo los plátanos, los niños perseguían globos, los músicos afinaban guitarras. La familia Pinto apareció hacia el atardecer. Leonor con un elegante vestido rojo, Miguel con un inmaculado traje claro. «Tomás». La voz de Leonor sonó como el tañido de una campana. «¡Qué alegría verte! ¿Y tú debes de ser Estela? He oído hablar mucho de tu talento musical». Su sonrisa era impecable, como todo en ella, desde su pelo perfecto hasta sus caros zapatos. A su lado, Estela se sentía como una simplona provinciana, a pesar de su nuevo vestido. «Su marido ha creado un verdadero milagro para mi restaurante», continuó Leonor sin soltar la mano de Thomas. «Semejante talento no puede retenerse en una ciudad pequeña. Estamos hablando de un gran proyecto en Lisboa». Teresa apareció como de la nada, interrumpiendo esta agónica conversación. «Estela, querida, tienes que oír lo que he averiguado sobre la familia Pinto». La atrajo suavemente hacia las mesas de vino. Su padre quebró por estafas en la construcción. Susurró Teresa mientras se alejaban. Dicen que varias familias perdieron los ahorros de toda su vida. Y luego se silenció. Tenían contactos en la capital. Leonor estudió en Suiza mientras su padre estaba en la cárcel. Miguel desapareció durante unos años. Dicen que se escondió en Brasil. Estela escuchó, observando a Tomás, que hablaba animadamente con Leonor sobre algo. Estaban demasiado cerca el uno del otro, y la mano de ella le tocaba el hombro de vez en cuando. «¿Y sabes qué es lo mejor?». Teresa bajó la voz. «El restaurante está registrado a nombre de una empresa fantasma. Soy amiga de la secretaria del ayuntamiento. Ella me enseñó el papeleo». Caminaron hacia casa en silencio. Thomas estaba inusualmente distraído, como si sus pensamientos siguieran en la plaza. En la puerta dijo de repente: «Tengo que ir a Lisboa. Por unos días. Una reunión de negocios». Estela le vio hacer las maletas y recordó su primer viaje a la capital. Recién casados, sin un céntimo, pero felices a más no poder. Habían paseado por las callejuelas de Alfama, escuchado fados en pequeñas tabernas, soñado con el futuro. Pasó los días siguientes investigando. En los archivos municipales encontró periódicos antiguos con la historia de la familia Pinto. Un sonado escándalo, el suicidio de un compañero, la misteriosa desaparición de unos documentos. Leonor tenía entonces 16 años. En la fotografía se veían los mismos rasgos altivos. Por la noche, Clara llamó. «He visto a Thomas en Lisboa. Yo estaba en el mismo restaurante. Estaba con Leonor, y ellos parecían una pareja». Estela colgó el teléfono en silencio. Se acercó al piano, pero por primera vez en su vida, la música no le trajo consuelo. Sus dedos tocaron las teclas, pero los sonidos parecían ajenos, hostiles. En el jardín, los naranjos, los habían plantado el primer año de casados, retumbaban. Ahora se alzaban sobre la casa, dejando caer flores blancas sobre el tejado de tejas. ¿Cuántas primaveras habían conocido juntos? ¿Cuántas tormentas habían soportado? El timbre sonó, cogiéndola por sorpresa. Miguel Pinto estaba en el umbral. «Buenas noches, señora Carvalho. ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar del futuro de su casa». Sus ojos eran tan fríos como el agua del mar en una tormenta de invierno. Estela retrocedió en silencio, dejando entrar al inesperado huésped. En el salón, fue directo al grano. «Tienes dos opciones. O firmas los documentos voluntariamente y recibes una indemnización, ¿O qué? O encontramos otra manera, una menos agradable para todos». Cuando se marchó, Estela permaneció largo rato junto a la ventana, mirando el mar que se oscurecía.
En algún lugar de Lisboa, su marido estaba construyendo una nueva vida con otra mujer. Y aquí, en su casa, morían los últimos restos de 20 años de amor. Thomas volvió 3 días después, renovado, con una corbata nueva y unos gemelos caros. He firmado un contrato para un proyecto en la capital, le informó sin mirarla a los ojos. Es una gran oportunidad para nosotros. ¿Para nosotros o para vosotros?, preguntó Estela en voz baja. Él guardó silencio y desapareció en el estudio, y ella se quedó de pie en el pasillo, mirando la fotografía de su boda en la pared. Rostros jóvenes y felices la miraban como desde otra vida, donde el amor era eterno, y la traición solo el argumento de las novelas. Aquella mañana, Estela se despertó con el ruido de objetos que caían en el estudio de su marido. Thomas rara vez perdía los estribos, y aquel sonido retumbante la dejó helada. Descalza, se dirigió a la puerta del estudio. Desde dentro, se oía una conversación apagada. «Prometiste resolver esto rápidamente». La voz de Leonore sonaba tensa. «Cada día de dilación pone en peligro todo el plan». «Lo intento». Thomas podía oír la desesperación en su voz. «Pero los documentos necesitan su firma o mi hermano encontrará otra solución», le cortó Leonor con frialdad. «No olvides lo mucho que nos debes». Estela retrocedió en silencio hacia la puerta. La sangre le martilleaba en las sienes, las náuseas le subían a la garganta. ¿Deudas? ¿Qué deudas? ¿Y por qué necesitaba su firma? Después de esperar a que Leonore se marchara, entró en el despacho. Thomas ya se había marchado. Al parecer ni siquiera se había percatado de su presencia en la casa. Había papeles esparcidos por el suelo y una taza de café volcada había dejado una mancha oscura en la alfombra. El primer documento que llegó a sus manos hizo que se le parara el corazón. Una escritura de traspaso de la propiedad de la casa con su firma falsificada. La fecha era de hacía 15 días. El nuevo propietario era una empresa registrada a nombre de Miguel Pinto. Con manos temblorosas, siguió mirando los papeles. Los extractos bancarios mostraban las enormes deudas de Thomas, que había contraído préstamos sobre su propiedad común sin informarla. Las cartas del banco advertían de retrasos en los pagos, y aquí estaba lo más importante: un contrato con Leonor para construir una cadena de restaurantes, en el que su casa figuraba como parte del paquete de inversión. Sonó el timbre. João estaba en el umbral, antinaturalmente pálido. «Estela, hay algo que tengo que decirte. Siéntate». Ella señaló en silencio la silla, aferrando aún entre sus manos los documentos encontrados. «Lo sabía», empezó él, evitando su mirada. «Sabía lo de los planes de Tomás y Leonor. Vinieron a verme hace un mes y me ofrecieron ser su asesor jurídico. Mucho dinero, un proyecto prometedor. ¿Y aceptaste?» Sonó como una afirmación más que como una pregunta. «Oh, quiero decir, al principio sí, pero luego vi los documentos, me di cuenta de la magnitud de la estafa. No es solo tu casa lo que planean quitarte, están comprando propiedades por toda la costa a través de empresas fantasma. Leonor y su hermano. Tienen contactos en el gobierno, ya han hecho esto antes». Estela miró por la ventana, donde los naranjos se mecían con el viento. Durante tantos años los había regado, había cuidado cada hoja. Y ahora ni siquiera le pertenecían. ¿Por qué has venido ahora? Porque hoy presentan la escritura, con una firma falsificada. Estela, solo tienes unas horas para... Thomas se plantó en el umbral. Su rostro se contorsionó al ver los documentos esparcidos y a João. «¿Qué haces aquí?», apretó los dientes. «Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo», se levantó João. «Avisar a tu mujer de un crimen inminente». «¡Fuera!». Tomás se adelantó, apretando los puños. «Esto no es asunto tuyo». «No, es exactamente asunto mío». Estela se interpuso entre ellos. «Mi casa, mi vida, mi confianza que traicionaste. No lo entiendes». Se quedó sin fuerzas de repente, desplomado en su silla. «Les debo millones. El proyecto en Lisboa. Pedí un préstamo, invertí todo. Y entonces el mercado se desplomó. Leonor me ofreció una salida. ¿A costa de nuestra casa? ¿Nuestras vidas? No tenía elección. Ella prometió arreglar las cosas, iniciar un nuevo proyecto. Tiene contactos, dinero. Y tu corazón», añadió Estela en voz baja. Él no se molestó en negarlo. Se quedó sentado mirando al suelo, como si hubiera envejecido 10 años. «Me enamoré de ella», dijo finalmente. «Sucedió por sí solo.
Está tan viva, viva, me hace sentir joven. Y contigo, todo se ha vuelto tan familiar, tranquilo, como una silla vieja, cómoda, pero quieres una nueva, terminó. Elegante, caro, como Leonor. El timbre volvió a sonar. Esta vez era Miguel Pinto con 2 policías. Señora Carballo, se le acusa de intento de fraude. Estos documentos, fuera de mi casa. João se puso delante de ellos. Tengo pruebas de firmas falsificadas y el testimonio de testigos de las maquinaciones de su familia. Cuando por fin se marcharon, reinaba un silencio sepulcral en la casa. Estela subió lentamente las escaleras hasta el dormitorio. Cada fotografía de las paredes, cada chuchería de las estanterías le parecía ahora ajena, falsa. Tomás se quedó abajo. Estela lo oía pasearse por el estudio, hablando por teléfono, al parecer, con Leonor, haciendo nuevos planes, buscando nuevos caminos. Se sentó en el borde de la cama conyugal y pensó en lo extraña que era la vida. 20 años viviendo con un hombre y sin conocerlo de nada. Hacia el atardecer, él recogió sus cosas. Necesito tiempo, dijo, de pie en la puerta. Para arreglar las cosas. Leonor está esperando. Estela no contestó. Se sentó al piano, sintiéndose extrañamente liberada por primera vez en mucho tiempo. La música brotaba de sus dedos, ni triste ni alegre, solo real. El despacho de João Ferreira se ahogaba en papeles. Montones de documentos se amontonaban en la mesa, en las repisas de las ventanas e incluso en el antiguo sofá de cuero. Estela estaba sentada en un sillón desgastado, mirando cómo el abogado revisaba los expedientes de sus casos. Aquí, sacó una hoja amarillenta. El contrato de compraventa original. La casa se compró en régimen de copropiedad. Sin su firma, cualquier transacción es ilegal. Pero falsificaron la firma. Estela se pasó la mano por los ojos. Las noches en vela le habían dejado ojeras. Por eso necesitamos a los forenses. Ya he contactado con especialistas en Lisboa. Además, sacó otra carpeta. ¿Recuerdas el caso Pinto de hace 10 años? Encontré testigos de esa estafa. Llamaron a la puerta. Era Clara con la noticia. No te lo vas a creer. He hablado con la antigua secretaria de Miguel. Está dispuesta a declarar sobre la falsificación de documentos. Por primera vez en semanas, Estela sintió un rayo de esperanza. Pero la alegría duró poco. Por la noche llamó Teresa. Cariño, ¿alguien ha venido a verte? Unas personas trajeadas, preguntando a los vecinos por tu carácter, insinuando una enfermedad mental. Estela aferró el auricular del teléfono, así que habían pasado a la acción, intentando presentarla como inestable, preparando el terreno para impugnar su testimonio. Al día siguiente fue al banco donde Tomás y ella tenían sus cuentas. El joven empleado se frotó nerviosamente la corbata. Lo siento, señora Carballo, pero las cuentas están bloqueadas. Ha llegado una instrucción de Hacienda. ¿Qué orden? Para verificar una posible evasión fiscal. Lo siento. Se dio cuenta de que era obra de Miguel. Intentan privarla de fondos para abogados y peritajes. Por la noche llamaron a la puerta desde la escuela de música. La pequeña Inés tendió un sobre. Hemos reunido dinero para su abogado, señor Estela. Usted nos ha enseñado no solo música, sino también justicia. Estela apretó el sobre contra su pecho, conteniendo las lágrimas. La ciudad que había parecido tan pequeña y somnolienta se abrió de repente con una nueva cara. João trabajaba sin descanso. Su ayudante, una joven abogada llamada Marta, se pasaba las noches trabajando en los documentos. Mira, señalaba las fechas de los contratos. Aquí hay una incoherencia. Leonor registró la empresa el día antes de que Tomás supuestamente firmara el primer contrato. Pero la oposición era fuerte. Miguel Pinto contrató a los mejores abogados de Lisboa. Apareció un artículo en el periódico local sobre una mujer inestable acosando a un arquitecto de éxito. Fotografías de Tomás con Leonor en actos sociales, indicios de su huida forzada de una relación tóxica. Estela dejó de leer los periódicos. Se sumergió en su trabajo, dando clases de música de la mañana a la noche. Solo en la música encontraba ahora consuelo. Una noche, un desconocido llamó a la puerta. He estado trabajando con el padre de Leonore, dijo mirando a su alrededor con nerviosismo. Tengo documentos sobre sus maquinaciones pasadas, pero necesito garantías de seguridad. João organizó inmediatamente una reunión con el fiscal.
El testimonio del hombre podría ser clave para el caso. Pero un día después, el testigo desapareció. Su teléfono estaba en silencio, su piso vacío. Una nota apareció en el escritorio de João. Algunos secretos es mejor mantenerlos en secreto. Clara hizo su propia investigación. Todos sus proyectos siguen el mismo patrón, le dijo a Estela. Encuentran a un hombre de éxito con dificultades económicas. Leonor le encandila. Miguel se ofrece a ayudarle con sus deudas. Y entonces, ups, el hombre lo pierde todo. ¿Pero por qué nadie los detuvo antes? Miedo, conexiones, el dinero, la historia de siempre. En el pueblo empezaron a ocurrir cosas extrañas. Algunos alumnos dejaron de ir a clase. Sus padres recibieron consejos amistosos para que buscaran otro profesor. En la escuela de música había indicios de posibles despidos. Pero también hubo otras historias. Los pescadores se negaron a vender sus capturas al restaurante de Leonore. Los antiguos clientes de Thomas rompían los contratos con su agencia. Era como si Portimão se hubiera dividido en dos bandos. Teresa organizó a los vecinos. «No dejaremos que ningún advenedizo de la capital dirija nuestra ciudad», declaró en una reunión vecinal. Otros se hicieron eco de sus palabras, y entonces llegó una carta de Tomás. Corta, sin destinatario. «Lo siento, estoy confuso, pero la casa, no puedo recuperarla. Hay demasiado en juego. Leonor dice...» Estela no terminó de leer. Arrugó la carta y la arrojó a la chimenea. Las llamas consumieron ávidamente el papel como aquella mujer había consumido su vida. João trajo noticias del juzgado. Están alargando el juicio. Cada sesión es aplazada por nuevas razones. El juez está claramente bajo su influencia. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Meses, años, hasta que te quedes sin fuerzas y sin dinero. Pero no sabían lo principal. La fuerza de Estela no estaba en el dinero. Todas las mañanas se sentaba al piano y tocaba. La música le daba algo que ni Leonor, ni Miguel, ni siquiera Tomás podían quitarle, libertad interior. Y por las tardes revisaba documentos, buscaba pistas, se reunía con testigos. La pequeña ciudad costera no era tan pequeña cuando se trataba de memoria. La gente recordaba estafas pasadas de la familia Pinto, fortunas rotas, dinero desaparecido. «¿Sabes?», dijo Clara una vez, «has cambiado, más fuerte». Estela permaneció en silencio. Se quedó mirando al mar, pensando en cómo las olas afilan día tras día las rocas más duras. Tiempo y perseverancia era lo que necesitaba. Tiempo y perseverancia. La sala olía a polvo y a madera vieja. Estela se sentó erguida, intentando no mirar hacia el lado derecho de la sala, donde estaban sentados Tomás, Leonor y sus abogados. João extendía los papeles delante de él. Las manos le temblaban ligeramente. La primera sesión podía ser decisiva. El juez, un anciano de bigotes grises, examina los papeles. Así pues, una demanda de nulidad de la transacción por falsificación de firmas. Resonó su voz en los altos techos. El abogado Pinto, un hombre corpulento con un traje caro, se levantó primero. «Señoría, tenemos un informe grafológico que confirma la autenticidad de la firma de la señora Carvalho. Además, tenemos testigos que estaban presentes cuando se firmaron los documentos». Estela sintió que se le helaba la espalda. Testigos falsos, eso era lo que João le había advertido. Miró furtivamente a Tomás, que estaba sentado con la cabeza gacha, evitando su mirada. Leonor, en cambio, se mostraba segura de sí misma. Con su elegante traje de negocios, parecía la personificación de una empresaria de éxito. Miguel, en cuclillas junto a ella, no dejaba de apuntar cosas en su cuaderno. «Señoría», João se levantó de su asiento. «Tenemos buenas razones para creer que la firma es falsa. Aquí está el informe forense independiente». «¡Protesto!», intervino el abogado de Pinto. «Este peritaje se ha realizado sin seguir los procedimientos necesarios». El juez levantó la mano, deteniendo el altercado. «Se pide un receso para examinar los documentos presentados». En el pasillo, Estela se encontró con Tomás. Era la primera vez en semanas que estaban tan cerca el uno del otro. Notó las nuevas arrugas alrededor de sus ojos, las canas en sus sienes. «¿Por qué haces esto?», le preguntó en voz baja. «Sabes que lo tienen todo planeado. Solo malgastarás dinero y esfuerzo». «Estoy luchando por la justicia», respondió ella. «¿Recuerdas esa palabra?». Leonor nadó hacia ellos.
cogiendo a Thomas bajo el brazo. «Cariño». Su voz resumaba falsa preocupación. «Piensa en tu reputación. Todo el pueblo habla ya de tu obsesión». «Vamos». Clara tiró de Estela hacia un lado. «No malgastes tu energía con ellos. Mira quién está aquí». Un grupo de sus alumnos estaba en la ventana con sus padres. La pequeña Inés sostenía un ramo de flores silvestres. Teresa discutía acaloradamente con un periodista del periódico local. Incluso el viejo pescador Antonio acudió, a pesar de sus piernas doloridas. Las sesiones siguientes se convirtieron en un maratón agotador. Los testigos de Pinto contaban historias memorizadas sobre la firma de documentos. Los expertos financieros hacían malabarismos con las cifras para demostrar la legalidad de los acuerdos. Los abogados lanzaron al tribunal más y más mociones. «Están dando largas», explica João. «Están esperando a que nos quedemos sin dinero para peritajes y abogados». Pero algo que no tuvieron en cuenta fue el carácter de Estela. Todos los días, después de clase, se sentaba a trabajar en los documentos, buscando incoherencias, reuniéndose con personas que habían sufrido las estafas de la familia Pinto en el pasado. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una anciana, antigua ama de llaves de la familia Pinto, acudió a la reunión habitual. Trajo cartas antiguas, fotografías y grabaciones de conversaciones. «Llevo 20 años callada», le temblaba la voz. «Vi todos sus chanchullos, todas las maquinaciones, pero después de la muerte de mi marido, ¿qué tengo que perder?». Miguel se puso blanco al ver a su antigua criada. Leonor soltó el teléfono. Y el juez, por primera vez en todo el juicio, mostró verdadero interés por el testimonio. «Ya habían falsificado firmas antes», continuó la mujer. «Tenían todo un laboratorio en el sótano de una casa vieja, y luego hubo un incendio, un extraño incendio, justo cuando la policía empezaba a investigar. Después de que ella hablara, algo se rompió en la máquina bien engrasada de la familia Pinto. Sus testigos empezaron a confundirse. Viejos casos, cerrados en misteriosas circunstancias, resurgieron. Leonor dejó de acudir a las reuniones y envió a sus abogados. Thomas parecía cada vez más agotado, como si empezara a darse cuenta de dónde se había metido. Pero era demasiado pronto para alegrarse. Una mañana Estela descubrió que todos los documentos de la caja fuerte de João habían desaparecido. Un día después, robaron en su piso, pero solo se llevaron los archivos. «Están entrando en pánico», comentó Clara. «Entonces vamos por buen camino». Estela asintió en silencio. Hacía tiempo que había hecho copias de todos los documentos y los había guardado en un lugar seguro. La vida le había enseñado a no fiarse del azar. Una noche, cuando volvía de una reunión, se percató de que había vigilancia. Un coche negro con los cristales tintados. Teresa organizó inmediatamente una patrulla vecinal. Unas ancianas se turnaban para vigilar la puerta de su casa. «No se dejarán intimidar», declaró una anciana agitando un pico. «Aún recordamos cómo luchamos contra la dictadura». La ciudad pareció despertar de su hibernación. La gente empezó a hablar, a recordar, a comparar hechos. Historias de extraños incendios, misteriosas desapariciones, repentinas quiebras. En todas partes surgía el nombre de Pinto, y entonces llegó la carta anónima, un pendrive que contenía las conversaciones de Miguel, sus conversaciones con jueces, amenazas a testigos, instrucciones a sus subordinados para falsificar documentos. «Alguien de su círculo íntimo decidió delatarlos», conjeturó João. «Las ratas huyen del barco». Pero la prueba principal estaba por llegar. Estela sabía que la familia Pinto no se rendiría sin luchar. Y tenía razón. La sentencia sonó como un veredicto. El juez, evitando mirar a Estela a los ojos, leyó monótonamente la sentencia. Negarse a satisfacer las reclamaciones, reconocer la validez de la transacción, costas a cargo del demandante. João apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Se hizo un gran silencio en la habitación, solo roto por el susurro de los papeles y los sollozos ahogados de Teresa. Leonor sonrió triunfante al aceptar las felicitaciones de sus abogados. Miguel tecleaba algo rápidamente en el teléfono, probablemente para informar a las personas adecuadas de su victoria. Y Thomas estaba sentado con la cabeza gacha, como una estatua de sí mismo. «Tenemos 10 días para apelar», dijo João en voz baja, recogiendo el papeleo. «¿Podemos...?» «No», le cortó Estela. «Ya basta». Se levantó lentamente y se dirigió a la salida,
sintiendo las miradas de los presentes. 20 años de su vida terminaron de un plumazo. En casa, empezó a empaquetar sus cosas metódicamente. Cada pequeña cosa guardaba recuerdos, fotos en las paredes, libros en las estanterías, viejos discos. ¿Qué llevarse? ¿Qué dejar atrás? ¿Cómo empaquetar 20 años de felicidad en unas cuantas cajas de cartón? Clara la ayudó a ordenar los armarios. «Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites», le dijo doblando la ropa. «O nos buscamos un piso juntas. Después de mi divorcio, yo también me siento sola». Teresa trajo comida que nadie comió y preparó café fuerte sin parar. «¿Recuerdas cuando plantamos aquellas rosas?», preguntó mirando al jardín. «¿Y recuerdas cuando celebramos tu cumpleaños en el porche?». Los alumnos vinieron a despedirse. La pequeña Inés lloraba arropada por el vestido de Estela. «¿Quién me enseñará a jugar ahora?». «Te encontraré un buen profesor», prometió Estela, acariciando la cabeza de la niña. «Y tú prométeme que no dejarás la música». Por la noche apareció Thomas, por primera vez en muchas semanas. Estaba en la puerta de su dormitorio, viéndola guardar las últimas cosas. «¿Puedo ayudar con la mudanza?», le ofreció tímidamente. «No, gracias. Me las arreglaré sola, siempre lo hago». «Estela, no quería que las cosas salieran así. ¿Qué querías que fuera? ¿Que me fuera sin hacer ruido? ¿Que le diera la casa a tu ama y desapareciera? No lo entiendes. Las deudas, la presión. Leonor me ofreció una salida. ¿A costa de mi vida? Estoy confundido». Se pasó una mano por su pelo canoso. «Todo sucedió tan rápido». «No, Tomás, nada pasa rápido. Simplemente dejaste de amar, poco a poco, día a día. Y cuando te diste cuenta, ya era demasiado tarde». Se quedó en silencio, mirando las paredes vacías. Las fotos de su boda ya estaban apiladas en cajas, dejando rectángulos claros sobre el papel pintado descolorido. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente. «Vivir, simplemente vivir». En su última noche en la casa, Estela no pudo dormir. Paseó por las habitaciones, tocando las paredes, recordando: aquí fue donde bailaron después de la fiesta de inauguración, aquí fue donde le contó por primera vez lo de su embarazo, el que acabó en aborto, y en este rincón estaba su primera lámpara de pie, comprada en un mercadillo. Por la mañana se sentó al piano. El instrumento también tendría que quedar atrás, demasiado grande, demasiado pesado, demasiado nativo. Sus dedos encontraron las teclas y la casa se llenó de la música de Chopin. Tocó hasta que los primeros rayos de sol tocaron las teclas, y luego se quedó allí sentada, viendo cómo el amanecer rosa inundaba la habitación, convirtiendo una mañana cualquiera en un regalo de despedida. Los de la mudanza llegaron a las 9. Jóvenes indiferentes sacaban cajas sin pensar en que en ellas iba la vida de alguien. Teresa jugueteaba intentando dirigir el proceso. Clara anotaba algo en su cuaderno, números de cajas, contenidos. A mediodía la casa estaba vacía. Solo quedaban las paredes desnudas, los rincones polvorientos y el eco de los pasos. Estela recorrió lentamente las habitaciones por última vez, despidiéndose de cada rincón. En el jardín se detuvo junto a los naranjos. Estaban empezando a florecer, llenando el aire de una dulce fragancia. Hacía 20 años que Thomas y ella los habían plantado. Ahora eran árboles poderosos cuyas copas daban sombra a la mitad de la propiedad. «Ya es hora», dijo Clara en voz baja, cogiéndola del brazo. Estela asintió. Un coche cargado de cajas esperaba en la puerta. Una nueva vida, un nuevo capítulo, un nuevo vacío. No miró atrás mientras el coche se alejaba. Solo apretó con más fuerza el pequeño fajo que tenía en las manos. Los cuadernos que no podía dejar atrás. Eran el registro de su vida, no solo de la música, sino también de sus sueños, esperanzas y amor. La casa de la colina se hizo cada vez más pequeña en el retrovisor hasta que desapareció al doblar la esquina. 20 años de su vida desaparecieron con ella, convirtiéndose en un recuerdo, una historia, una lección. «¿Sabes?», dijo Clara, rompiendo el silencio. «A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti misma». Estela no contestó. Se quedó mirando la carretera que se alejaba hacia el horizonte. En algún lugar, en lo desconocido, le esperaba una nueva vida. ¿Cómo sería? ¿Qué le depararía? Esas preguntas seguían sin respuesta, pero de una cosa estaba segura. La música la acompañaría, siempre. Faro recibió a Estela con sol y viento marino.
La pequeña ciudad del sur de Portugal, a solo 1 hora en coche de Portimao, se convirtió en su nuevo hogar. El minúsculo piso de la tercera planta de un viejo edificio daba al faro, cuya luz mesurada por la noche resultaba extrañamente relajante. La escuela de música local la aceptó sin rechistar. «Necesitamos buenos profesores», se limitó a decir el director tras examinar sus referencias. En su despacho había un viejo piano de cola, y Estela no pudo resistirse a tocar las teclas. «¿Tocas Chopin?», comentó. «Nuestros alumnos estarán encantados». Las primeras semanas pasaron como un borrón. Nuevas caras, nuevos nombres, nuevas calles. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo, como una convaleciente tras una grave enfermedad. Por las noches escribía largas cartas a Clara, contándole sus pequeños descubrimientos y victorias. Y entonces llegó una carta de Thomas. El sobre estuvo sobre la mesa un día entero, antes de que ella se atreviera a abrirlo. «Querida Estela, no sé por dónde empezar. Quizá con la palabra perdón. Pero, ¿hay perdón por lo que he hecho? Leonor no es lo que pensé que sería. Sus promesas, sus planes, sus sueños, todo se derrumbó como un castillo de naipes. Me usó como usó a tantos antes que yo. Ahora me doy cuenta. El restaurante cerró. El proyecto de Lisboa fracasó. Miguel desapareció con el dinero de los inversores. Y me quedé sola, sin casa, sin reputación, sin ti. Nuestra casa, tu casa, está vacía. Leonor no pudo venderla, algo con el papeleo. Tal vez sea una señal. Tal vez. Estela no siguió leyendo. Arrugó la carta y la tiró a la papelera. Es demasiado tarde, Tomás. Demasiado tarde para un tal vez. En la escuela le esperaba una sorpresa. La nueva alumna, Sofía, tenía un talento inusual. Sus dedos volaban sobre las teclas con la facilidad que solo tienen los verdaderos músicos. «¿Te pareces a mi abuela?», le dijo la niña después de la clase. Ella también decía que la música cura el alma. Estela sonrió, por primera vez en mucho tiempo de verdad, de corazón. «Tu abuela era una mujer sabia». Clara llegó sin avisar. Se presentó en la puerta con una maleta y una botella de vino. «Decidí cambiar de aires», anunció. «Además, seguro que aquí hay pescadores guapos». Se sentaron en el balcón, mirando el faro y escuchando los gritos de las gaviotas. Clara contaba las noticias de Portimao. El restaurante de Leonor había cerrado. La policía buscaba a Miguel y a Thomas. «No», la interrumpió Estela. «Esa ya no es mi historia. Pero la casa sí lo es. La casa no son las paredes. Me di cuenta demasiado tarde». Los fines de semana exploraba la ciudad, las callejuelas del casco antiguo, el mercado de pescado, las placitas con fuentes. Faro resultó ser una ciudad de artistas y músicos. Por las noches había música en directo en los cafés y exposiciones al aire libre en el paseo marítimo. Un día encontró un viejo piano en una tienda de antigüedades. Había que afinarlo, pero el sonido era sorprendentemente claro. El tendero, al ver su interés, le ofreció pagar a plazos. «La música no debe esperar», dijo filosóficamente. El piano ocupaba casi la mitad de su pequeño salón, pero por primera vez en mucho tiempo, Estela se sintió como en casa. Por las tardes tocaba, y la música flotaba sobre los viejos tejados de Faro, mezclándose con los gritos de las gaviotas y el sonido del oleaje. Sofía empezó a venir no solo para las clases. A menudo tocaban a 4 manos, aprendían piezas nuevas, hablaban de música y de la vida. En la chica Estela se vio a sí misma en su juventud, la misma pasión por la música, el mismo deseo de perfección. «Deberías volver a tocar», le dijo Sofía una vez. «Mamá dice que no hay suficientes conciertos buenos en la ciudad». Estela negó con la cabeza, pero la idea le rondaba por la cabeza. Antes había soñado con el escenario, con conciertos de verdad. Luego vinieron el amor, el matrimonio, una vida tranquila en provincias. El director de la escuela apoyó la idea. «Tenemos una sala de conciertos. Es pequeña, pero tiene una acústica excelente, y el público de aquí es agradecido». El primer concierto se programó para finales de septiembre. Estela eligió el programa. Chopin, por supuesto, algo de Liszt, y, como bis, melodías populares portuguesas en arreglos clásicos. Una semana antes del concierto, llegó otra carta de Thomas. Reconoció su letra en el sobre, pero esta vez ni siquiera lo abrió. Se limitó a guardarla en el cajón de su escritorio, tal vez más tarde. El día del concierto, la sala estaba llena.
Sofía estaba sentada en primera fila, con el programa en la mano. Clara había venido de Portimao con un enorme ramo de flores. Incluso el director estaba más nervioso que la propia Estela. Se hizo el silencio en la sala cuando salió al escenario. Estela se sentó al piano, cerró los ojos un momento, y la música empezó a fluir. Chopin, tierno, apasionado, comprensivo, como un viejo amigo que conoce todos tus secretos. Después del concierto, la gente se le acercó para darle las gracias e invitarla a volver a tocar. Alguien del periódico local le pidió una entrevista. Sofía estaba orgullosa, como si fuera su propio triunfo. Y Estela pensó en lo extraña que era la vida. A veces tienes que perderlo todo para encontrar tu verdadero yo. A veces el final es solo el principio. Aquella tarde permaneció largo rato en el balcón, mirando la luz parpadeante del faro. En algún lugar, más allá del horizonte, estaba Portimao con sus fantasmas del pasado, y aquí, en Faro, comenzaba su nueva vida. Y ella estaba preparada para ese nuevo comienzo. Un año después, Estela volvió a Portimao. La ciudad la recibió con el mismo viento salado y los gritos de las gaviotas, pero algo había cambiado sutilmente. ¿Sería ella misma? Su reflejo se reflejó en el espejo retrovisor, la espalda recta, la mirada segura, una leve sonrisa en la comisura de los labios. Fue la primera vez que visitó a Teresa. La vieja casa de su vecina estaba enterrada en flores, igual que antes. Las hortensias habían crecido aún más, convirtiendo el jardín delantero en un verdadero jardín. «Estela, mi niña», Teresa la envolvió en un abrazo que olía a lavanda y a pan recién horneado. «Por fin, he estado pensando en ti todos los días». Se sentaron en el porche como en los viejos tiempos. Teresa sirvió té en sus tazas de porcelana favoritas, sacó galletas caseras. «Deberías saberlo, han cambiado muchas cosas desde que te fuiste». La historia resultó casi detectivesca. Desde la desaparición de Miguel, habían surgido nuevos detalles de las maquinaciones de la familia Pinto. La policía descubrió toda una red de empresas fantasma, documentos falsificados, dinero blanqueado. Leonor intentó salvar la situación, pero ya era demasiado tarde. «El restaurante se vendió bajo el martillo», relató Teresa. «Ahora vuelve a ser la antigua taberna. Los pescadores dicen que es más apropiado». «¿Y Tomás?», la pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo. «Se ha ido a Lisboa. Trabaja en un pequeño estudio de arquitectura, dicen. Solo». Teresa se quedó callada un momento. «Ha venido varias veces. Se ha parado delante de tu casa». Estela se levantó. «Vámonos. Quiero verle. La casa». Caminaron lentamente por la calle familiar. Cada paso resonaba con recuerdos. Aquí se apresuraba a ir a clase. Aquí volvían Tomás y ella de sus paseos, y aquí la casa parecía abandonada. El jardín estaba lleno de maleza, la pintura de las paredes estaba desconchada, las contraventanas torcidas. Solo los naranjos dejaban caer flores blancas sobre la hierba descuidada, como si nada hubiera pasado. «Nadie quería comprarla», dijo Teresa en voz baja. «Después de toda esa historia, la gente es supersticiosa». Estela pasó la mano por la vieja valla. ¿Cuántas veces había abierto esta verja? ¿Cuántas veces había vuelto a casa, segura de que era para siempre? «¿Sabes?», se volvió hacia Teresa. «Ya no siento dolor, solo gratitud». «¿Gratitud?». «Por la lección, por la experiencia, por hacerme despertar y empezar a vivir de verdad». La gente de la ciudad la reconoció. La dependienta de una panadería le preguntó por los conciertos. Resultó que el periódico local había escrito sobre sus actuaciones en Faro. Antonio, un viejo pescador, anunció con orgullo que su nieto estaba tomando clases de música. La escuela de música estaba en marcha. De las ventanas abiertas salían escalas y estudios, voces de niños, risas. Estela se detuvo a escuchar. Estas paredes habían sido su segundo hogar. «Señora Estela». Inés, que había crecido a lo largo del año, se abalanzó sobre ella. «No he dejado la música. Voy a dar mi primer concierto». El día se acercaba al atardecer cuando se aventuró a subir a la casa. Todavía tenía la llave, un pequeño trozo de metal que no podía tirar. La cerradura no cedió de inmediato, como si se resistiera a la intrusión del tiempo congelado. Dentro olía a polvo y soledad. Las habitaciones vacías resonaban con sus pasos. Estela recorrió la casa despacio,
tocando las paredes con las yemas de los dedos. Cada arañazo, cada grieta contaba una historia, su historia. En el salón había un piano de cola cubierto con una sábana. Quitó la tela y levantó la tapa. Las teclas estaban amarillentas, las cuerdas estropeadas, pero seguía siendo su viejo amigo. Sus dedos encontraron las teclas adecuadas, y el nocturno de Chopin llenó de música la casa vacía. Los últimos rayos de sol pintaron la habitación de un color dorado cuando terminó de tocar. En la puerta estaba Teresa con lágrimas en los ojos. «Tienes que comprarlo», dijo simplemente. «¿Qué?» «La casa. Es tuya por derecho, y ahora también es tuya legalmente. Hablé con un abogado. Después de toda esta investigación, el trato ha quedado invalidado». Estela negó con la cabeza. «No, Teresa, eso es el pasado. Ahora tengo una vida diferente». Al día siguiente se enteró de que una familia de jóvenes músicos de Oporto había comprado la casa. «Quieren abrir aquí una escuela privada de música», le informó Teresa. «¿Te lo imaginas?» Estela sonrió. El círculo se había cerrado. La música había vuelto a estas paredes, aunque de otra manera, aunque con otras personas. Antes de marcharse, subió por última vez a la colina, desde donde tenía una vista de todo Portimao. La ciudad estaba a sus pies, pequeña, acogedora, y había cambiado su vida para siempre. En algún lugar, en el laberinto de calles, 20 años de su vida habían quedado atrás, pero eso no le causaba amargura ahora. En Faro la esperaban estudiantes, conciertos, nuevos planes. Sofía se preparaba para su primera competición seria. Clara amenazaba con marcharse para siempre. Al fin y al cabo había encontrado a su pescador. Y lo más importante, la música la esperaba. Eterna, fiel, sin traiciones. «Adiós», susurró, mirando a la ciudad. Y por primera vez, en mucho tiempo se sintió verdaderamente libre.